de estas agotadoras jornadas que ha tenido en México. Horas para pensar, horas para hablar, horas para emocionarse también. Horas que han puesto a prueba la increíble resistencia física de Juan Pablo II. No importó el agotamiento físico, no importó el agotamiento emocional. Ahí estuvo y cumplió con todas y cada una de las citas que tenía a lo largo y ancho del territorio mexicano. Ricardo Rocha, Lolita Ayala y Ricardo Rocha están allá en el hangar presidencial. Les saludamos con gusto y les escuchamos. Adelante. Gracias, Guillermo. Buenos días, los saludamos Ricardo Rocha y una servidora Dolores Ayala desde el hangar presidencial en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Son los momentos previos a la despedida del Papa Juan Pablo II. Justo en estos momentos, Lolita, aparece el Papa Juan Pablo II en este hangar presidencial, está dejando el edificio terminal y llega hasta este podio acompañado por el secretario de Relaciones Exteriores de México, el licenciado Fernando Solana, y por el licenciado Agustín Telles Cruces, quien es el representante personal del presidente Carlos Salinas de Gortari ante el Papa Juan Pablo II. El Papa y el canciller mexicano suben en estos momentos a una pequeña plataforma que se ha instalado aquí y los dejamos viviendo lo que estamos nosotros también intensamente viviendo aquí. Así es, miles de personas estuvieron en las calles aledañas al aeropuerto y aquí mismo dentro del hangar presidencial hay grupos de escuelas, profesores, sacerdotes, monjas con banderitas amarillas y blancas que manifiestan su cariño, su aprecio, su admiración por el Papa. El Papa está por pronunciar un mensaje. Señor secretario de Relaciones Exteriores, queridos hermanos en el episcopado, autoridades civiles y militares, amadísimos mexicanos todos, ha llegado la hora de dejar esta bendita, querida tierra mexicana. Con mi mayor afecto me despido, pero no os diga adiós. Me quedo con vosotros porque os llevo en mi corazón. Mejor diría, mi corazón se queda en México. En los lugares que he visitado, en aquellos otros que... De Juan Pablo II, amigo de México. ¡Ey! ¡Las banderas! ¡Esa bandera! ¡Hagan las manos! Su santidad Juan Pablo II pasa a despedirse de las autoridades eclesiásticas y de los distinguidos invitados a esta ceremonia. Estamos sin duda alguna, Lolita, ante uno de los grandes fenómenos de comunicación humana de nuestro tiempo. Un hombre que con un gesto mínimo logra lo mismo encender los corazones que abrir las mentes de los cientos de miles que quieren verlo y escucharlo. Difícil de analizar en unas cuantas palabras y probablemente pasen años para dilucidar el porqué, esos planteamientos que se hacían hace rato nuestros colegas en el uso de la palabra. Hay dos aspectos fundamentales, el sociopolítico, el que significa el estar dentro y promoviendo los cambios que ya han sido muy señalados en los meses recientes, desde hace algunos años, pero sobre todo en los cambios que se han vivido en los meses recientes, porque no ha pasado aún un año del derribamiento de un muro muy significativo. Además de ese aspecto sociopolítico, lo que los comunicadores o los comunicólogos llamarían el fenómeno de masas y el fenómeno de los líderes. ¿Por qué la gente sale a recibirlos? Porque la gente busca
pero también porque la gente encuentra. Y es por eso que las multitudes son cada vez mayores en torno a este hombre que alguna vez escribió esto siendo muy joven, un joven poeta. Hay que desbrozar maleza sin descanso y enderezar la senda, porque cada momento se abre a la totalidad del tiempo, se trasciende a sí mismo y esconde en su seno simiente de eternidad. Así es, Ricardo. Nosotros tuvimos el honor de transmitir hace 11 años la salida del Papa después de su primera visita a nuestro país. Y recuerdo bien que miles y miles de habitantes de la Ciudad de México tomaron un espejo, subieron a las azoteas, salieron a las calles y desde la tierra, al paso del avión donde iba el Papa, que sobrevolaba la ciudad, decían adiós con el reflejo del espejo. Fueron imágenes muy emotivas, muy bonitas, inolvidables. Me pregunto, quizás en esta ocasión, también los habitantes de la Ciudad de México pueden tomar un espejo, salir a la calle y decirle adiós al Papa desde su casa con un pequeño espejo, con su reflejo. Es un grato recuerdo el que haces de lo que ocurrió hace 11 años. Fue una muestra más de las muchas de ingenio, de cariñoso ingenio de parte de los mexicanos, así como se han dado también muestras en esta ocasión de ese otro aspecto que es un tanto más formal, pero que no ha dejado de ser cálido, desde la llegada misma del Papa Juan Pablo II, con un mensaje muy ponderado, pero muy cálido, muy sobrio, pero muy afectuoso de parte del presidente Carlos Salinas de Gortari, en una bienvenida que, si bien no tuvo el carácter oficial, sí tuvo en cambio ese gesto, ese bello gesto que dirían los franceses, de parte del máximo dirigente de las aspiraciones y del discurrir de estos años difíciles en México, el presidente Salinas de Gortari, quien acudió personalmente aquí al hangar presidencial en este mismo sitio cuando esta breve historia comenzó hace justo una semana, un domingo como este, casi a la misma hora, cuando el presidente acudió para recibir al Papa Juan Pablo II. Ahora, el mensaje de despedida del secretario de Relaciones Exteriores ha tenido connotaciones diferentes porque resume la experiencia de estos 7 días, pero las características generales han sido las mismas: un mensaje ponderado y sobrio, pero igualmente afectuoso, reconociendo la capacidad de liderazgo y de convocatoria del Papa, manifestada tal como ustedes lo han vivido a través de la televisión y la radio durante todos estos días, por este cariño indiscutible, innegable de los mexicanos. Chalco, San Juan de los Lagos, el lecho del río Santa Catarina en Monterrey, son lugares que ahora tienen esa bella disputa de pasar a la historia como los que congregaron más mexicanos para un solo acto, para un solo evento. ¿Cuántos millones? Será difícil precisarlo, Lolita. Así es, Ricardo. Los mexicanos nos despedimos hoy de un gran amigo de la paz. Su Santidad Juan Pablo II terminará hoy esta emotiva visita de 7 días en los que llevó su mensaje y su presencia a varias ciudades de nuestro país. El pueblo de México no olvidará fácilmente la visita pastoral del Santo Padre, que hizo vibrar a millones de corazones con palabras de aliento y consuelo, derramadas por igual sobre todos aquellos que quisieron y tuvieron oportunidad de seguir sus pasos. Vamos a las alturas con Guillermo Pérez Verduzco. Adelante, Guillermo. Estamos sobre el aeropuerto presenciando la despedida a su santidad el Papa Juan Pablo II. 163 horas que se cumplirán en estos instantes a las 9 de la mañana, cuando salga de México, ha empleado el Papa en su visita a nuestro país. Ese rosario de horas no estuvo ni la cuarta parte siquiera fuera de la vista de algún grupo de mexicanos. Su peregrinar por la República, lo mismo en el norte, en el sur, en el centro, en el occidente, dejó claro que esta no era una visita de cortesía, que lo que nos estaba haciendo
Era un encuentro con nosotros, con los mexicanos, a quienes no escatimó ni la palabra, ni la bendición o la sonrisa. El Papa habló y difundió su mensaje, lo mismo ante los pobres que ante los ricos, los enfermos o los trabajadores. Trató por igual y como a iguales a los presos y a los campesinos y a los mineros. Conoce su lenguaje. Él ha sido preso, él ha sido minero y es además un intelectual que anoche mismo recordó a nuestros intelectuales que se debe obrar con la cabeza, pero también con el corazón. Acerca de esto le recomendó que no pierdan esa alegría, ya que han sido construidos los mexicanos todos partiendo del corazón hacia afuera. Al observar aquí abajo este momento solemne de la despedida, de esas despedidas que dicen que no son tristes, pero se sienten en el alma, recordamos cómo vimos el mismo aspecto de tristeza sobre las calles de Felipe Villanueva cuando el Papa salía. Es verdaderamente una cosa conmovedora. Las multitudes que noche a noche velaron su sueño y que también lo desvelaron en su incontenible afán de demostrarle amor, ya no tendrán el consuelo de que se asome por la noche a sus balcones. Ya no lo verán más, tal vez, sino hasta dentro de muchos años, si Dios lo permite. El Papa salió de la delegación apostólica triste, pero con una sonrisa. Como siempre, él es hombre que se sobrepone a todo. Su transcurrir por las calles de México fue verdaderamente emocionante. Contrastaba entre la gente la alegría por verlo una vez más, pero también la tristeza porque se iba y porque tal vez esta sería la última en que tuviera la oportunidad de hacerlo. El pueblo de México estuvo pensando la forma de darle una gran despedida y quiere hacerlo con espejos. En estos instantes se viven los últimos momentos de un capítulo especialmente emotivo en la historia contemporánea de México, y no estamos exagerando, sino simplemente apuntando algo que es evidente a los ojos de cualquier observador. Retomando lo que decía Guillermo Pérez Verduzco ayer, Lolita, el Papa decía, hablando de estas cuestiones de la cabeza y del corazón, abrid la cultura a la espiritualidad, tal vez tratando de romper ese viejo esquema de que cuando se es culto no se tiene por qué ser espiritual o emotivo. Es por eso que no creemos exagerar cuando hablamos de esta jornada que hace historia, a pesar, entre comillas, de que se refiera a aspectos meramente del espíritu, de la emoción y del corazón. Son los últimos instantes. El canciller Solana ha despedido al Papa en la escalerilla y aquí lo ven ustedes ascendiendo en esta nave mexicana que lo prolongará en su estancia en México hasta su viaje al Vaticano luego de esa escala en Curazao. Sí, hemos vivido momentos de gran intensidad. En los últimos días hemos presenciado un hecho histórico. La emoción de tener entre nosotros al Santo Padre ha escapado de todo intento de descripción. El Papa nos ha dado su bendición antes de entrar al DC-10 de Aeroméxico, que lo llevará primero a Curazao y después al Vaticano. Hemos perdido de vista su imagen. Ha entrado ya al avión y en 15 minutos aproximadamente sobrevolará la Ciudad de México, desde donde todos podemos despedirlo con un espejo como lo hicimos hace 11 años. Quienes tuvimos el privilegio de verlo, guardaremos para siempre estas imágenes, pues son inolvidables. Quedará en la vivencia de los mexicanos este magno acontecimiento, pues puedo decir, aviva la llama de la esperanza. Paz, justicia y progreso
conceptos repetidos incesantemente, expresados de modo diverso, dependiendo de los auditorios a los que estuviesen dirigidos, porque habrá que reconocer, además de su importancia estrictamente pastoral o de sus gestiones de carácter sociopolítico, habrá que reconocer a este gran comunicador que es Juan Pablo II, y que sin faltar a su verdad y sin deformar nunca su mensaje, tiene sin embargo la capacidad, Lolita, de expresarlo de modo muy particular, de modo muy preciso, dependiendo las audiencias, las multitudes que estén ahí congregadas. Se dirige en los mismos términos en esencia, pero con palabras precisas, las necesarias, a los intelectuales que a los obreros, que a la gente del campo, a los desposeídos, lo mismo que a los hombres del dinero y del poder. Los conceptos son los mismos, pero se modifican los términos de acuerdo a una enorme sensibilidad manifiesta, decíamos, desde sus años de juventud, como poeta, como hombre de teatro que participaba a su modo en la resistencia contra el totalitarismo de la Alemania nazi en su colonia natal. No empuñó un arma, pero estuvo con quienes luchaban por la libertad de su pueblo, llevándoles poesía o llevándoles alguna obra de teatro. Es un hombre que muestra entonces una sensibilidad que no es gratuita ni reciente, sino que se ha forjado a través del tiempo. Ya señalaba Pérez Verduzco que ha sido obrero, y es por eso que puede hablar a los obreros. Ha sido poeta y ha sido preso. Ha sido un hombre que conoce, pues, la falta de la libertad, y es por eso tal vez que la ama especialmente. Armonía en la libertad es un concepto señalado en el mensaje de hoy, de despedida del Papa. El avión empieza a taxiar, el Papa se va. En este país, mayoritariamente cristiano, las espontáneas y conmovedoras muestras de cariño hacia el Papa fueron inagotables. El mismo Juan Pablo II pudo sentir en todo momento el gran amor que el pueblo de México le ha expresado durante esta su segunda visita a nuestro país. Se va en un avión de DC-10 de Aeroméxico con 18 personas que forman la tripulación, que lo llevan de regreso a Roma. Realizarán una jornada de vuelo aproximadamente de 25 horas, que será, según nos dijeron, el viaje más seguro e importante que hayan hecho hasta ahora, por su profesionalismo y por la importante compañía de su santidad. La aeronave que transportará a Juan Pablo II es, como ya dijimos, un DC-10 de Aeroméxico que ha sido acondicionado especialmente para que el Papa tenga un viaje cómodo y seguro. Y que el escudo papal, el escudo vaticano, en las dos, es una muestra más de buena voluntad. Temporalmente estará a las puertas, tranqueando la puerta de este avión. Sí, el avión fue modificado de tal forma para proporcionar a su santidad toda la comodidad. Tiene un dormitorio y se han quitado algunos asientos para dar espacio correspondiente, así como una mesa de trabajo y un micrófono para que su santidad se pueda comunicar con cualquier país o ciudad sobre la que se sobrevolará. Dentro de unas horas en Curazao será una estancia breve, pero también habrá un evento especialmente emotivo, que es una misa en el estadio de Curazao, y luego el Papa continuará su viaje de regreso a Roma para llegar posteriormente a Ciudad del Vaticano, que como sabemos está inserta en la capital italiana como un estado, el Estado Vaticano, y concluirá así el cierre de un nuevo capítulo en la historia del apostolado de Juan Pablo II, que se inicia en México, porque su primera experiencia, unos meses apenas después, Lolita, 4 meses de haber llegado al llamado trono de San Pedro, el Papa tuvo ya la experiencia de venir a México, y él mismo ha reconocido que esa experiencia tan inmediata, casi luego de haber llegado, luego de unas cuantas semanas de haber llegado al papado, lo forjó en esta vocación pastoral
que seguramente él ya traía, pero que le dio esa ganancia de experiencia durante su primer viaje a México. Este viaje sin duda alguna le significó esa enseñanza que luego se ha manifestado a lo largo de los 5 continentes. Valentina Alarraqui está dentro de este avión que va acompañando de regreso al Papa. Cabría señalarlo, recuerdo ahora que digo los viajes por los 5 continentes porque ha sido, como el público probablemente ya escuchó, la única reportera, la única informadora que ha estado todo el tiempo en todos los viajes. Y platicando con ella hace algunos días, nos comentaba que realmente el Papa le había manifestado que jamás había visto en otros viajes este fervor, este cariño, este amor que el pueblo mexicano le había demostrado en todos los lugares que visitó. También ayer el vocero del Vaticano, Joaquín Navarro, comentó que un fervor jamás visto en otros viajes había percibido el Papa Juan Pablo II durante esta su segunda visita a México. En Curazao, el Papa Juan Pablo II permanecerá 7 horas de intensa actividad. Posteriormente despegará hacia Roma, Italia, donde llegará al aeropuerto de Ciampino. Se estima que el avión despegará de este aeropuerto internacional de la Ciudad de México en 10 minutos, a las 9:15 de la mañana de este domingo 13 de mayo. El avión que lleva a su santidad despegará y sobrevolará la Ciudad de México. Ahora que mencionas la hora, cabría señalar tal vez, además de todo el entusiasmo que hemos venido reseñando y que ha sido muy evidente para todos los televidentes que nos han seguido en estas transmisiones durante todos estos días, ahora que hablabas de la hora, yo creo que también el Papa se irá impresionado por la precisión, por el profesionalismo, por la eficacia y más allá por la eficiencia de los mexicanos en lo que se refiere a la organización, a lo que se llama la logística, a lo que se llama el control de tiempos y movimientos, porque ha sido muy precisa toda la gira del Papa por el territorio mexicano, salvo alguna excepción provocada por algún exceso de entusiasmo, por un retraso que el propio Papa hacía sentir a través de sus manifestaciones de retorno de ese afecto. Ha sido el programa muy preciso, se ha llevado a cabo prácticamente minuto a minuto y si te das cuenta, estaba estimado que el avión empezaría a moverse a las 9 de la mañana. Y así ha sido. Y así ha sido. Son ahora las 9:08, casi 9 minutos y el avión se estima que va a despegar de tierra mexicana a las 9:15 y creemos que así va a ser. Se ha sido un viaje muy preciso, el esfuerzo de todos los elementos de seguridad, de todos los expertos en coordinación que han agrupado no solamente a las autoridades civiles y policíacas, sino también a grupos de jóvenes que no estaban habituados a estas tareas y que sin embargo han sido convocados y han sido feliz y eficazmente coordinados por los elementos de seguridad. Ha sido impresionante. Creo que también es oportuno, Ricardo, mencionar que Televisa ha realizado un esfuerzo sin precedentes para cubrir paso a paso esta segunda visita del Papa a México. Un equipo humano de 900 personas intervino directamente en las transmisiones. Durante 7 días trabajaron sin descanso las 24 horas. Intervinieron 56 unidades de control remoto, 9 unidades de iluminación, 61 enlaces de microondas, 10 estaciones terrenas, 7 cámaras instaladas en helicópteros, otras 7 en motocicletas que siguieron los recorridos del Papa, 36 cámaras portátiles de noticieros y 127 cámaras de unidades. Cámaras de televisión acompañaron al Papa en sus recorridos aéreos también. En total, 188 cámaras de televisión siguieron siempre al Santo Padre. Fueron también instaladas 62 líneas telefónicas directas, 62 de narración, 14 fax y un centro operativo.
Fue una cobertura a nivel internacional. La señal viajó vía satélite en vivo a todo el continente americano, a Europa y a África. Fue un esfuerzo de la televisión mexicana a la altura de las circunstancias. En México, la visita del Papa se siguió en vivo a través del sistema informativo ECO de Canal 2 y de Canal 5 de Televisa. Yo creo que ha habido pocas ocasiones, ahora que señalas este enorme esfuerzo de comunicación en lo que se refiere al contenido, al seguimiento periodístico y a los aspectos meramente técnicos, pocas veces se da esa coincidencia de que haya tal número de personas, lo mismo en las calles que a través de la televisión. Millones que si pueden seguir al Papa, personalmente están ahí en las calles de manera espontánea. Y millones que lo siguen a través de la televisión. Ha sido, si me permites la expresión, un fenómeno de retroalimentación en la comunicación. Yo no sé cuánta gente haya ido a las calles porque ha visto al Papa a través de la televisión, o yo no sé, al revés, cuánta gente está viendo la televisión porque lo vio en la calle. Es un fenómeno también interesante para análisis de los expertos en estas cuestiones. En este sentido, creo que son muchos los aspectos de experiencia ganada en este viaje, son muchas las facetas que cabría analizar, desde los aspectos sociales hasta los aspectos de comunicación como estos que estamos comentando para ustedes, además de lo que significa el Papa en su función esencial que lo identifica ante el mundo, que es la del líder de su iglesia. Lolita. Sí, estaba yo hojeando aquí la biografía del Papa y el próximo viernes, 18 de mayo, es el cumpleaños del Papa. Karol Wojtyła nació en Wadowice, en Cracovia, en Polonia, el 18 de mayo, en el año de 1920. Es hijo de Karol Wojtyła, como se dice en polaco, o Wojtyła, como decimos nosotros, y de Emilia Kaczorowska. Fue bautizado el 20 de junio de 1920 y ordenado sacerdote 26 años después, el 1 de noviembre de 1946. Elegido obispo titular de Ombi y auxiliar de Cracovia el 4 de julio de 1958 y consagrado el 28 de septiembre del mismo año. El primer papa no italiano en casi medio milenio, Lolita, después del reinado efímero de Juan Pablo I, Juan Pablo II, Karol Wojtyła, un cardenal polaco, un cardenal del este, llegó al Vaticano. Hemos hablado con algunos expertos durante las semanas recientes acerca de si es casual la llegada de un cardenal con determinadas características al trono de San Pedro. Y nos señalaban que desde su punto de vista no. Desde su punto de vista el colegio cardenalicio cada vez más en estos tiempos donde la comunicación es un sello característico de la época, cada vez están más conscientes del tipo de hombre que necesita la Iglesia, además de los aspectos meramente espirituales que también nos han sido reseñados por algunos expertos. Hablamos de iluminación, hablamos de meditación y hablamos de la fe, por supuesto. Pero además de ello, no es casual que un hombre como Juan Pablo II esté al frente ahora de la Iglesia. Ya algunos analistas internacionales, recordamos una portada de la revista El Expreso de circulación mundial, editada en París, señalaba esta revista de un enorme prestigio los cambios en el este, la victoria del Papa, con una gran fotografía en la portada de la revista. A algunos sociólogos o politólogos les podría parecer exagerado y siempre será discutible. Lo cierto es que es un hombre de nuestro tiempo y es un hombre del cambio, que ha estado o a la vanguardia o dentro o como generador y motor del cambio.